Ante todo, un cordial saludo. A continuación se expondrá el trabajo titulado Biopelículas formadas sobre fragmentos de núcleos y su efecto en el desplazamiento del petróleo residual, de las autoras Thais Hernández Gómez, quien les habla, Lisette Miquel González y Freya González Núñez, todas pertenecientes al Centro de Investigación del Petróleo. La naturaleza de los reservorios carbonatados naturalmente fracturados y las características fisicoquímicas de los crudos pesados implican un bajo factor de recuperación de petróleo. Luego de la recuperación por métodos convencionales aún queda atrapado en los poros un elevado porcentaje del total de crudo. La mayor parte del petróleo residual se encuentra en microtrampas por causa de las fuerzas capilares, adherido a la superficie mineral o desviado dentro de la formación rocosa. Ante tal problemática, el uso de la biotecnología como herramienta en la recuperación mejorada de petróleo se ha convertido en una alternativa atractiva y económicamente factible. Las metodologías que incluyen el empleo de microorganismos y sus bioproductos para aumentar los índices de recuperación de petróleo son conocidas como MEOR, según sus siglas en inglés de Microbial Enhanced Oil Recovery. Otro concepto que es importante introducir es el de biopelículas. Estas son comunidades de microorganismos que se encuentran adheridas a una superficie. Son de aspecto mucoso, ya que se encuentran embebidas en un material polimérico producido por los propios microorganismos. Dicha forma de agrupación es la respuesta natural ante condiciones adversas del ambiente. Y si se considera que los yacimientos de petróleo son ambientes extremos, debido a las elevadas temperaturas, presiones, salinidades, entre otras condiciones adversas, es de esperar que la colonización de los pozos petroleros por microorganismos se realice bajo este tipo de crecimiento. Los mecanismos de MEOR más importantes en lo que se han descrito la influencia de las biopelículas son la reducción de la tensión interfacial y alteración de la mojabilidad debido a la acumulación alrededor de las biopelículas de bioproductos como los biotensoactivos, así como el desvío de fluidos debido al crecimiento microbiano y a la producción de biopolímeros, proceso conocido como taponamiento selectivo. Se ha desarrollado la idea de que mediante la formación de las biopelículas y la producción in situ de biotensoactivos es posible obtener un cambio aparente en la mojabilidad de la roca. Este proceso estaría acompañado de la degradación de las fracciones de petróleo adheridas a la roca, que por lo general son las más pesadas, provocando un desplazamiento del petróleo entrampado. Aun cuando en distintas ramas de la industria se han analizado los efectos perjudiciales o favorables de las biopelículas, en la industria petrolera estas han sido poco estudiadas vinculadas a los procesos de MEOR. Por tal motivo, resulta de interés determinar la formación de este tipo de organización biológica, como parte de la colonización de núcleos pertenecientes a la zona de reservorio de distintos yacimientos. Entre los materiales y métodos empleados en esta investigación se encuentran 6 cepas bacterianas aisladas de un pozo de yacimiento Boca de Jaruco. Las mismas se identificaron mediante métodos moleculares previamente, como Bacillus subtilis CC21, Aeromonas veroni CC22, Bacillus subtilis CC23, Bacillus subtilis CC31, Bacillus subtilis CC32 y Bacillus licheniformis CC33. Por otro lado, se utilizaron fragmentos de núcleos de 3 reservorios de la franja petrolífera norte de Cuba, identificados como muestra 1, procedente de la zona de reservorio del yacimiento Canací, la muestra 2, proveniente del yacimiento Majaguillar, identificada en la imagen como 3, y la muestra 3, perteneciente al yacimiento Boca de Jaruco, que en la imagen está representada como 4. Las descripciones petrográficas para cada caso se muestran en la tabla. Para determinar la formación de biopelículas se utilizó el método de adhesión a placas de poliestireno descrito por Faleiro en el 2010. Además, en frascos que contenían un medio de cultivo mínimo, constituido por una disolución de sales sin fuente adicional de carbono, se añadieron los fragmentos de núcleos con los tratamientos microbianos y se utilizó como control para cada caso medios de cultivo con núcleos pero sin inocular. Se realizó la microscopía electrónica de barrido y la espectrometría de rayos X a las rocas antes y después de estar en contacto con las bacterias. Como resultados tenemos que la adhesión bacteriana a los pocillos de fondo plano en placas de poliestireno se evaluó en presencia de un medio de cultivo rico, nombrado LB, y 2 medios de cultivo mínimos identificados como U1 y M9. Posterior a la inoculación se incubó por 24 horas a 30 grados Celsius, en condiciones estáticas. Se utilizaron como control pocillos con los 3 medios de cultivo sin inocular.
Luego de la incubación, se midió la densidad óptica a 620 nanómetros, la cual fue mayor para todas las condiciones estudiadas en los caldos inoculados que en los pocillos control. Eso indica que todas las cepas crecieron en los 3 medios de cultivo. Además, se aprecia que las densidades ópticas en el caldo rico fue superior para todos los casos, lo cual se muestra en la gráfica con las barras azules. Esto está dado porque en este tipo de medios se suplen todas las necesidades nutricionales de las bacterias y la velocidad de crecimiento es mayor. Posteriormente, los pocillos se tiñeron con violeta cristal y se lavaron varias veces con agua destilada. Se realizaron nuevas lecturas de densidad óptica y de manera general todas las cepas obtuvieron densidades más altas en el caldo rico. B. subtilis C31 y B. licheniformis C73 fueron las cepas que mostraron menor adherencia. Los valores de densidades ópticas a 630 y 570 nanómetros se utilizaron para determinar la capacidad de formación de biopelícula por medio de 3 fórmulas diferentes, las que se muestran en la tabla superior. Aquí, FB representa el índice de formación de biopelícula, FEB el índice de formación específica de biopelícula, DOB la densidad óptica a las distintas longitudes de onda de las bacterias adheridas, y DOC la absorbancia del pocillo que solo contenía medio de cultivo sin inocular o control. Los valores obtenidos se utilizaron para clasificar la capacidad de formación de biopelículas en 4 categorías: fuerte, moderada, débil y no formadora. Estos resultados se muestran en la tabla inferior. La aplicación de diferentes fórmulas matemáticas es importante, ya que, como en el caso de estudio, es posible encontrar variaciones en la clasificación entre las fórmulas utilizadas. Según los resultados encontrados, en el medio rico todas las cepas fueron formadoras de biopelículas excepto el aislado B. subtilis C31. Los aislados B. subtilis C21 y A. veronis C22 mostraron los mejores resultados catalogándose como fuertemente formadoras de biopelículas en todas las condiciones evaluadas. Una vez determinada la capacidad de formación de biopelículas en placas, se evaluó la colonización de la superficie de fragmentos de núcleos de pozos representativos de la franja petrolífera norte cubana. Para ello, se evaluó la capacidad de las cepas en estudio de adherirse y formar biopelículas sobre la superficie rocosa en un medio mínimo salino sin fuente externa de carbono, como se aprecia en la figura. En todos los casos analizados se apreció turbidez en el medio, al cabo de 7 días, lo que es un indicativo del crecimiento bacteriano. Fue visible la presencia de abundante material mucoide sobre la superficie rocosa, lo que indica la proliferación de biopelículas. Tal efecto se señala en la imagen con flechas rojas. Se observó además la aparición de pequeñas gotas de petróleo y manchas negras sobre los fragmentos de núcleo. Esto se señala en la imagen con flechas negras. A la derecha se muestra un acercamiento donde se aprecia con mayor nitidez tal efecto. La aparición de las gotas de petróleo demuestra el desplazamiento del crudo contenido en los poros debido a la acción de los microorganismos. Se descarta el efecto solo de las fuerzas capilares y de empuje por estar contenidas en un medio acuoso, ya que el control se mantuvo bajo las mismas condiciones pero sin microorganismos, y en él no se apreciaron gotas en la superficie. El experimento se desarrolló a una pequeña escala, pero al llevar el proceso a escala de yacimiento, el desplazamiento del petróleo observado representaría un aumento considerable del factor de recobro. Además, se demostró la capacidad de los aislados de utilizar el petróleo crudo entrampado en la matriz como única fuente de carbono. Para ello, es necesario no solo la colonización de la superficie, sino también la penetración en la formación. Este hecho adquiere notable significado para futuros diseños de procesos de MEOR con estos aislados. En la presente investigación se utilizó la microscopía electrónica de barrido para verificar la colonización y formación de biopelículas sobre la superficie rocosa. Se muestran algunas de las imágenes obtenidas y se señala con flechas negras la litología característica de carbonatos, la cual está determinada por superficies planas y formas cúbicas. Con flechas amarillas se señala la litología característica de las arcillas, la cual se representa por superficies en forma de escamas. Se muestran enmarcadas en color morado las imágenes obtenidas para la muestra de roca 1, por color verde las imágenes para la muestra 2 y por color azul las imágenes para la muestra 3. En todos los casos, las imágenes de las rocas sin tratamiento microbiano se muestran a la izquierda y de mayor tamaño. A la derecha
Se muestran 4 imágenes de la misma sección de las rocas expuestas a las bacterias con diferentes aumentos, donde A y B representan una escala de 10 micrómetros y C y D una escala de 1 micrómetro. Con flechas rojas se muestra la colonización bacteriana. Para el caso de la muestra de roca 1, se muestran identificadas con la letra A las imágenes obtenidas por microscopía previa a la incubación con bacterias. En este caso es posible diferenciar morfológicamente dos litologías, carbonatos y arcilla. Posterior a la incubación se muestran los resultados señalados con la letra B. Aquí se aprecia la colonización de la superficie rocosa por parte de las bacterias aisladas independientemente de la litología, encontrándose bacterias adheridas tanto sobre el carbonato como sobre la arcilla. Es posible apreciar las biopelículas en material mucoide constituido por el exopolisacárido. El espectro de rayos X de las muestras sin inocular se realizó en una zona que morfológicamente apuntaba hacia el carbonato. Este espectro mostró la abundante presencia de calcio, el cual es el elemento fundamental de la composición de los carbonatos. También se observan otros elementos como carbono, oxígeno y magnesio, los cuales son comunes en la composición de las rocas carbonatadas. En el caso del espectro de rayos X posterior al tratamiento con los microorganismos, se observa el pico de calcio característico en los carbonatos, así como un pico considerable de carbono, el cual está determinado en este caso por la abundante presencia de compuestos orgánicos generados por las bacterias. Se observan otros elementos como hierro, sodio, fósforo y potasio, cuya acumulación también está relacionada con el metabolismo microbiano. Para el caso de la muestra de roca 2, se muestran las imágenes de microscopía electrónica de barrido y espectros de rayos X obtenidos. En la muestra sin inocular, mostrada a la izquierda, se observa un elevado porcentaje de calcio, característico de carbonato. A la derecha se muestran los resultados obtenidos posterior a la incubación con bacterias. En este caso se observan los picos característicos de calcio. Además, se destaca un pico de considerable tamaño dado por el oxígeno. Este puede estar dado por la presencia de especies químicas asociadas a este elemento como óxidos metálicos. El contenido de carbono, sodio, potasio y fósforo también es elevado, lo cual se asocia al propio metabolismo microbiano y al aumento en el medio de compuestos biogénicos. En este último caso, se observa a la izquierda el espectro de rayos X que corresponde a zonas con morfología de pirita. Dicho espectro muestra una abundante presencia de azufre y de hierro, que en su conjunto tienen un peso de más del 80% con respecto a los demás elementos. Estos se corresponden con la composición elemental de la pirita. La misma está rodeada de carbonato, confirmando la presencia predominante de rocas carbonatadas en esta zona. A la derecha de la imagen se muestra el espectro de una zona con abundante crecimiento microbiano. Se destaca el pico correspondiente al azufre, con valores similares a los obtenidos en arcilla, por lo que en este caso los microorganismos colonizaron la superficie arcillosa. Como conclusiones de este trabajo se tienen que los aislados bacterianos producen biopelículas en la superficie de placas de poliestireno, en presencia de medios de cultivo rico y mínimo. Además, la incubación de las bacterias con fragmentos de núcleos sumergidos en medio de cultivo mínimo demostró el desplazamiento del petróleo residual entrampado en la matriz y su utilización como fuente de carbono por parte de los microorganismos. Por otro lado, mediante microscopía electrónica de barrido se demostró la presencia de abundante crecimiento bacteriano en forma de biopelículas sobre los fragmentos de núcleos. El análisis de espectrometría de rayos X demostró el aumento del contenido de carbono y otros elementos biogénicos respecto a las muestras no incubadas, así como la colonización de superficies independientemente de la litología. Muchas gracias.